Entonces, pues, estamos en una serie que hemos titulado La historia de José, y la semana pasada creo que emprendimos la narrativa en cuanto a lo que esta historia enmarcaba y en lo que más o menos dimos una pauta de lo que vamos a estar tratando a lo largo de todas estas semanas. Pero hoy quiero hablar en la segunda parte de la serie y hemos titulado La tentación de los dos hermanos en particular. Porque vamos a estar entrando un poquito en el capítulo 37, en el capítulo 38 y el capítulo 39. Y el capítulo 38 y el capítulo 39 son dos historias paralelas, pero que son de dos hermanos que están pasando por una situación un poco interesante. Y algo que siempre me sorprende es cómo nosotros podemos ser tentados de maneras iguales. Lo que a mí me tienta te puede tentar a ti. En escenarios similares, pero me sorprende que normalmente nuestro actuar varía de persona en persona. Hay personas que la tentación la manejan de una forma totalmente distinta a la manera en que normalmente tú la manejas, aunque es la misma tentación o con escenarios similares. Tú puedes tener 100 personas pasando por la misma tentación y vas a tener 100 resultados diferentes. Aunque hay dos opciones. O caes en ella o no caes en ella. Entonces, esta realidad nos permite a nosotros comprender que lo importante cuando uno está siendo tentado o está pasando por un momento de tentación es dónde está tu corazón. Eso es lo más importante, dónde está tu corazón. Y déjeme decirle que hay toda clase de tentaciones. Normalmente en las iglesias se enfocan en las tentaciones sexuales y en el texto que vamos a leer hay dos tentaciones sexuales que están pasando aquí. Pero normalmente nosotros no hablamos de tentaciones de orgullo, de sentirnos que somos superiores a los demás. Tentaciones porque queremos que las cosas ocurran a nuestras maneras y no ocurre como queramos. Y nos sentimos molestos y nuestros corazones se llenan de esa necesidad de que las cosas pasen de control. Entonces hay muchos niveles de tentaciones, déjeme decirle, y cada uno es igual o peor que el otro. Vamos a Génesis capítulo 37, versículos 27 a 28, vamos a comenzar con una palabra. Dice así: venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Eso hablamos la semana pasada. Y también expliqué que José tenía 10 hermanos mayores de edad y tenía un hermano que era menor de edad. Ese hermano menor de edad era Benjamín. Benjamín no estaba ahí, era muy chico para estar ahí. Benjamín era hijo de mamá y papá. Los otros 10 eran hijos del papá con otras mujeres, con 3 mujeres aparte de su mamá. Y lo que sí sabemos es que el que está diciendo y el que está proponiendo vender a José es Judá. Y Judá es aquel de la tribu de donde Jesucristo desciende, la tribu de Judá. No se ha escuchado el león de la tribu de Judá, Jesucristo de la tribu de Judá, David de la tribu de Judá. Judá es la persona que está proponiendo que no maten a José, sino que lo vendan. Y lo que ocurre es que Judá era el hermano número 4 de José, hijo de la esposa repudiada, Lea, la hermana de Raquel, que era la mamá de José. Y la historia que nosotros estamos diciendo, decimos que es la historia de José, pero yo quiero decirle que en Génesis capítulo 37, versículo 2, no lo llama la historia de José, lo llama la historia de la familia de Jacob. Nosotros hemos llamado la historia de José porque queremos enfocarnos en el personaje de José, pero todo el capítulo 37 en adelante es la historia de la familia de Jacob. Entonces, cuando nosotros llegamos al capítulo 37, José es llevado a Egipto como esclavo, hasta que llegamos al capítulo 38 y empieza una nueva narrativa, ahora no sobre José, sino ahora sobre Judá, el que había propuesto que vendieran a José. En Génesis 38, versículos 1 al 2, mira lo que dice. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella.
Entonces, después que ellos vendieron a José y José fue enviado a Egipto, Judá se aparta de la familia y se va a una región en la parte de Canaán. Ahora, es importante saber de que Esaú, el hermano mayor de Jacob, que era tío de Judá, tío de José, tío de todos los hijos de Jacob, se había casado con mujeres cananeas, no con una, sino que a él no le faltaba una mujer, necesitaba dos mujeres y se casó con dos. Eso ven en Génesis capítulo 24, versículos 37, que habla sobre esto. Y esas mujeres cananeas amargaron la vida de sus padres, de los padres de Jacob y de José, que era Isaac y Rebeca. Y la Biblia te dice que ellos amargaron la vida de sus padres, en Génesis 26, versículos 34 al 35. Pero los padres le prohibieron a Jacob. Le dijeron, no te cases con mujeres de esta tierra. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 28, versículos 6 al 8. Entonces tú vas a encontrar de que Esaú, el hermano de Jacob, va y se casa con mujeres cananeas. Esas mujeres le amargan la vida a los padres de él. Ellos mandan a Jacob fuera, o Jacob huye de su hermano. Y la petición de los padres es: no te cases con mujeres cananeas. Esto no es un asunto racial, de paso. Quiero que entienda esto. Esto no es un asunto racial. Esto no es racismo. Lo que está ocurriendo aquí es que ellos sabían que habían prácticas en esa región y que la gente las practicaba. Así como Dios le dijo a ellos que sacaran a la gente de Canaán de la tierra antes de ellos habitarlas por las prácticas que tenían. ¿Cuáles eran las prácticas que tenían? Sabemos que pasaban a sus hijos por fuego para adorar a dioses. Sabemos de que había prostitución tanto femenina como masculina, espiritualista, es decir, adoraban a través de sexo y de prácticas de orgías. Entonces todo esto Isaac y Rebeca están diciéndole a Jacob: hey, no te metas con esto. Pasan los años y ¿qué hace Judá? Se casa con una mujer cananea. Hace exactamente lo que su tío hizo, que amargó la vida de sus abuelos, no porque eran racistas, sino porque esa gente tenía malas prácticas. Entonces se casó con esta mujer. Y recuérdate que en Génesis capítulo 37, versículo 2 nos dice que los hijos de Jacob tenían mala fama. Y en el capítulo 37 te explica lo malo que eran, porque querer matar a tu hermano no es muy bueno. Y después quererlo vender y venderlo como esclavo tampoco es nada bueno. Entonces no es que era solamente mala fama, sino que era una fama muy merecida. Ellos eran personas que no hacían las cosas buenas. Y ahora se casa con una mujer cananea. En un sistema bastante pagano, bastante corrompido, bastante perjudicial. Y después que vende a su hermano, se va allá y está feliz y se casa y se aparta de sus hermanos. La historia aquí me deja saber que pasó mucho tiempo. ¿Por qué lo sé? Porque tuvo 3 hijos que se casaron 2 de ellos. Entonces, esto no fueron una semana, no fueron un mes, no fueron 3 meses. Aquí pasaron muchos años. Versículo 3 al 5 de Génesis 38. Y ella concibió, la mujer de Judá, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando le dio a luz. Así que ahora Judá tiene 3 hijos: Onán y Sela. 3 varones tuvo el hombre, de una mujer cananea, y está en la parte de Canaán. Recuérdate que la tierra de Canaán Dios se le había prometido a Abraham y le había dicho que no iba a darle la tierra hasta que la maldad del cananeo llegara a su límite. Y llegamos entonces a Génesis 38, versículos 6 al 7. Dice: después Judá tomó mujer para su primogénito Quiere decir que ya estaba en edad de casarse. Ahí te das cuenta que pasaron muchos años. La cual se llamaba Tamar. Esta Tamar era otra mujer de la región, por lo tanto una mujer cananea, lo más probable. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos del Señor, y le quitó el Señor la vida. Entonces, papá con mala fama, que quiere matar a su hermano y que vende a su hermano, se casa con mujer cananea, y ahora el hijo también sale malo. Y Dios, que ve todo lo que nosotros hacemos y juzga todas nuestras acciones, y que es un Dios misericordioso, en medio de su misericordia llegó a la conclusión de que era tiempo de llevarse a Así de malo era Porque si hay algo que Dios tiene, y escúchame muy bien, si hay algo que Dios tiene, es paciencia y misericordia. Eso es algo que nadie lo puede negar.
Y Dios, viendo el nivel de maldad de este chico, tomó la decisión de llevárselo. O sea, eso me hace a mí que este tipo era bastante malo. ¿Qué significaba eso para Tamar? Hoy en día en Sierra Leone, un país africano, hay una práctica que se llama la práctica de rendir o redimir a la mujer de tu hermano. En esta época esta práctica también se hacía, se llamaba la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? Mi hermano estaba casado con una chica, no tenía hijo varón que pudiera trabajar para ella, ni mantenerla, ni recibir heredad, porque en aquella época rara vez una mujer recibía heredad, solamente los hombres recibían heredad. Y entonces yo como hermano me casaba con la mujer de mi hermano, tenía un hijo varón con ella, ese hijo no llevaba mi nombre, llevaba el hijo de mi hermano, y ese chico tenía que cuidar de su mamá, y la herencia de mi hermano iba a ser de él, y aunque él era hijo biológico mío, iba a llevar el nombre de mi hermano, y el nombre de mi hermano continuaba. Entonces, para Tamar ser una viuda sin hijos, y la Biblia te deja saber que eso fue lo que pasó ahí, entra en una situación de desprotección, no estaba protegida. No tenía la capacidad de recibir herencia, no tenía la capacidad de recibir la honra y el cuidado que ella necesitaba como mujer en una generación y en una comunidad donde los hombres tenían todo el dominio. Y lo que ocurre es que entonces ella queda sola. ¿Y qué hace Judá? Versículos 11 de 38 de Génesis. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda. ¿Por qué? Porque él también le da a su segundo hijo, Onán. Y la Biblia dice que Onán era peor que Er. ¿Y qué hizo Dios con Onán? Se lo llevó también. Entonces ahora quedaba Sela, el hijo menor de Judá. Y Judá dijo, esta mujer es una come hombres. Ya le di 2 hijos, estaban supuestos a tener familia y los 2 los mató. Mejor no le entrego al tercero, no sea que me quede sin descendencia. Y entonces donde la mujer, y en vez de reconocer la maldad de sus hijos, le echa la culpa a la mujer. Porque siempre es más fácil echarle la culpa al otro que reconocer lo que tienes en tu casa. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. Esto es un problema, es un problema legal. Porque esta mujer ahora está desamparada, aunque está en casa de su padre. Y no podía casarse al menos que su suegro le diera autorización de casarse. Esto está claro. Y aquí no había nada. Ella vendría a ser una persona recogida dentro de su familia y sin honor y sin nada. Y usted dice, ¿y qué importa el honor? Para ti no importa ahorita, pero en esta época el honor es lo más importante. Hasta que crezca Sela, el tercero, porque ya él estaba muerto y Onán estaba muerto. Porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Génesis 38, 13 al 14. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube de Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y a ella no era dada a él por mujer. Entonces, la historia me dice, si tú sigues leyendo el texto, te dice que la mujer de Judá murió. Y Judá tuvo el proceso de enlutamiento. Y salió del proceso de enlutamiento y ahora va a Timná a trasquilar sus ovejas. Y lo que ocurre es que Tamar, al enterarse de que Judá venía, ella dijo, este tipo me está tomando el pelo. Él no me va a entregar a su hijo Sela. Él ya me dio a Er, era un tipo malo, Dios lo mató. Me dio a Onán. Onán era peor que Er, Dios lo mató. Imagínense lo que está casado con 2 tipos que Dios los mata porque son malos. Dios es una vida miserable para esta mujer. Y aún así ella está dispuesta a casarse con el tercero. Y la Biblia no dice si el tercero era malo o era bueno. Pero lo que ocurre es que ella, al enterarse que su suegro venía, ella dijo, me voy a disfrazar de prostituta. Y me voy a sentar en el camino. Y allí voy a esperar que él venga. Eso es una situación interesante. Y me abre una ventana dentro de la realidad de la vida de Judá. Porque dígame usted, ¿cómo sabía ella de que si él la veía en el camino como prostituta, él iba a ser tentado por ella? Tiene que ser que la familia sabía que este hombre visitaba prostitutas. Y tiene que ser que la familia sabía que era una práctica muy común en él. Porque no es lógico que la nuera diga, oh, viene mi suegro, me voy a quitar la ropa de viudez. Y usted tiene que entender que aquí pasaron muchos años vestida de viuda. Él no, él sacó su viudez
y fue tranquilo a buscar prostitutas, pero ella no. Ella tenía que mantenerse como viuda hasta que el suegro le diera una persona para casarse, y él no tenía la intención de darle nadie para casarse. Entonces lo que ocurre es que ella sabía que este hombre visitaba prostitutas y se disfraza como prostituta. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces, ¿cómo sabía Tamar que su suegro visitaba prostitutas? Porque es muy probable que todo el mundo lo sabía ya. Entonces, cuando yo pienso en esto, tengo que llegar a Génesis 38, 15 y 17. Dice, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Las prostitutas en aquel entonces se cubrían el rostro, porque si la gente sabía que era prostituta, podían hasta matarlas, o ultrajarlas, o hacerle daño. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Entonces él lo hizo sin saber quién era ella. Su intención no era tener sexo con su nuera, era tener sexo con una prostituta. Y ella dijo, ¿qué me harás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces ahora esto es importante porque él la ve a ella está sentada solita, ella no le chifló y le dijo, mira papacito, vente para acá, yo te voy a hacer una noche increíble. Ella no hizo eso. Ella no le enseñó la piernita, el taloncito, no le enseñó una parte de su cuerpo. Ella no se le acercó y empezó a cantar una canción romántica, le dijo, te cobro tanto. Ella no hizo nada de eso. Ella lo que hizo fue quedarse sentada. Y el tipo la vio y dijo, nada, esto es una prostituta. Déjame hacer una pausa brevemente en esto. Porque en los años de ministerio que yo tengo, yo he tratado con casos de mujeres que han sido abusadas hasta cierto nivel. Y lo que a mí se me ha dicho en las congregaciones que yo he pastoreado, muchas personas es, bueno, pastor, usted no entiende que ella estaba vestida de una manera que no era correcta. Yo tengo un serio problema con eso. A mí no me importa cómo una mujer se vista. No estoy diciendo tampoco que si tú eres mujer que estés enseñando toda la carne que tienes. Igual que si eres hombre tampoco tienes que estar enseñando toda la carne que tienes. Especialmente la barriga que tienes. Por favor, tápate la barriga. Pero lo que yo quiero que entendamos nosotros hoy es que yo estoy cansado de que la mujer siempre sea objetizada y que constantemente se justifica cuando un hombre que le gusta la carne de la mujer, aunque esté tapada. Mira, yo te puedo comprobar a ti que esa mujer puede estar tapada de cabeza a pies, con los ojos tapados, y él hubiera ido donde ella a buscarla. Entonces es muy fácil para nosotros echar la culpa a la mujer. Bueno, yo he escuchado a veces muchachas que han sido violadas y he escuchado a la comunidad decir, la violaron por como tenía una minifalda. Escúchame, no podemos seguir con machismos ilógicos, irracionales. Ninguna mujer desnuda, vestida o como sea es objeto sexual para ti. Esto es muy importante que lo entendamos. Y cuando este hombre vio a esta mujer, él no la pudo ver a ella como una mujer, él la vio como una ramera. Obviamente ella se disfrazó de ramera, pero él pudo haber escogido irse lejos de ella. Él la vio y él dijo, aquí tengo yo el manjar que voy a disfrutar esta mañana. Y él le dice, acércate a mí. Y él le dice, dame algo. Él la vio, le dio por ramera, salió de su camino para buscarla. Ella no tuvo que hacer nada. Él solito se metió en la boca del león y él solito disfrutó la boca del león. Porque tú cuando caes en tu tentación, disfrutas un montón. Hasta que la tentación se convierte en muerte para ti y te destruye. Génesis 38, 18 y 19. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? En otras palabras, vamos a hacer negocio porque me gusta, tengo ganas. Ella respondió, tu sello, casi nada, lo que lo identificaba a él como Judá, hijo de Jacob. Tu sello y tu cordón, lo que lo hacía a él estar como líder dentro de su casa, y tu báculo, lo que lo identificaba a él como el pastor que estaba caminando entre todos sus hijos. ¿Qué tienes en tu mano? Y él se lo dio y se llegó a ella, tuvo sexo con ella. Y ella concibió de él, quedó embarazada. No quedó embarazada de él, no quedó embarazada de Onán, pero quedó embarazada de Judá. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de ropas de su viudez. Regresó otra vez a actuar como si fuera una viuda. Mientras esto está pasando con Judá, la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué está pasando con José? Porque Judá está en Canaán, pero ¿dónde está José? Está en Egipto.
Judá ya tuvo 3 hijos. Ya Judá acaba de acostarse con una prostituta que realmente era su nuera. Ya la mujer está embarazada, él no sabe nada, pero está embarazada. ¿Y José? ¿Qué pasó con José? Entonces llegamos al capítulo 39 de Génesis, versículo 1. ¿Qué pasó con José durante este proceso de esclavitud? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, déjame hablar rápidamente en cuanto a Potifar, porque yo tengo mucho tiempo estudiando a Potifar, igual como vengo estudiando a Daniel también en la Biblia, a Sadrach, Mesach y Abednego, y como vengo estudiando a varios personajes que tuvieron posturas dentro de palacios reales, unos con los persas, con los babilónicos otros, y con los egipcios, en el caso de Potifar. La palabra que te usa en el hebreo para Potifar como un oficial de rey es zar. De hecho, la palabra Sara es una palabra femenina que viene de la palabra que usa para Potifar, que significa princesa. Sara significa princesa en hebreo, literalmente, Sara. Y lo que es importante comprender es que Potifar, esa palabra zar que se usa para Potifar en el libro de Génesis, viene de una palabra sarí. Y la palabra sarí normalmente eran oficiales que eran eunucos. ¿Me estoy explicando, sí o no? Es decir, que habían sido castrados. Que los castraban porque decían, necesitamos a un tipo que sea realmente fiel, que ninguna mujer vaya a torcer su corazón en contra del rey. Entonces los castraban normalmente. Entonces cuando tú lees muchos comentarios rabínicos en cuanto a Potifar, muchos rabinos, una gran mayoría de rabinos, consideran que en el idioma hebreo hay bastante evidencia de que Potifar era un oficial de rey que había sido castrado. Entonces aquí empieza algo un poquito torcido, porque ¿cómo es posible que tú tengas un hombre castrado con esposa? Porque vamos a ver que el hombre estaba casado. Lo que se ha descubierto es que había muchos oficiales del rey en ocasiones que el rey le entregaba casa, le entregaba a veces hijos adoptados y le entregaba una esposa. Aunque la mujer tenía muchas navidades, pero ninguna noche buena con él. Y la realidad es que es muy factible de que Potifar, no lo puedo asegurar, pero es muy factible de que Potifar sea o haya sido un eunuco dentro de la realeza. Entonces, cuando tú sigues leyendo esto, tú vas a encontrar en el versículo 2 y 5 del capítulo 39. Mas el Señor estaba con José. Entonces, José es vendido por sus hermanos, es esclavo, es llevado a una tierra como emigrante obligado, sacado de su lugar, y la Biblia te dice que en medio de todo eso, Dios estaba con él. Y fue varón próspero. Esto es ilógico. ¿Cómo puede haber prosperidad en medio de la adversidad? ¿Cómo puede haber prosperidad cuando estás amarrado en 4 paredes? ¿Cómo puede haber prosperidad cuando no tienes control de tu vida, cuando has puesto tu voluntad en manos de alguien y no puedes retomarla? Y estaba en casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, varias cosas interesantes. Número 1, Dios puede prosperarte siendo esclavo. Número 2, Dios puede traer bendición cuando tú no tienes control de tu vida. Número 3, la gente se da cuenta cuando Dios te prospera. Y número 4, hay personas que van a recibir beneficio de tu prosperidad. Entonces, esto está aquí en este texto, se ve muy marcado, se ve muy claro. Y vamos a seguir leyendo versículos 6 y 7 del capítulo 39. Y dijo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Imagínense, la esposa de Potifar con un tipo bien parecido. Y muy probable, no lo puedo asegurar, pero es muy probable que quizás Potifar hubiera sido un eunuco. Y si era el caso, un hombre quizás de unos 30 años mayor que ella, quizás hasta 40 años mayor que ella, con un muchacho mucho más joven que ella, quizás, con buen semblante, y esa mujer necesitada, y este muchacho puede darle más lo que ella necesitaba. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo,
duerme conmigo. Entonces yo creo que te pongas un momento en los zapatos de José. Es muy fácil estar en su situación y decir, bueno, Dios se olvidó de mí, Dios no ha hecho nada por mí, mis hermanos me han hecho daño, este tipo es eunuco, si es que era eunuco, y esta mujer es demasiado hermosa porque es una mujer no oficial. Bueno, yo puedo estar con ella, ¿quién se va a enterar? ¿Va a tener mejor comida? ¿Va a tener mejor almuerzo? ¿Me va a dar mejor cena? Y quizás hasta me da todo lo que necesito si me convierto en el amante de ella. Hubiera sido muy fácil para hacer eso. Versículos 8 y 10. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra él? Hablando ella, José, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces, aquí te presento una situación de insistencia. Déjame decirte algo. La tentación es muy insistente. Y más cuando tú la buscas. En el caso de José no la está buscando, pero ella la estaba buscando. En el caso de Judá, él estaba buscando la tentación. Entonces, la tentación es algo que se convierte en una gota de agua constante cayendo sobre tu cabeza. Y sin que tú te des cuenta, la tentación va haciéndote más débil. Y cuando entras en su estado de debilidad, terminas rindiéndote y haciéndote lo que no tienes que hacer. Pero José se mantuvo fiel en medio de la constancia de esta mujer que quería tener sexo con él. Versículos 11 y 13 de Génesis 39. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Estaba ocupado, estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba enfocado, no estaba buscando nada malo. Y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió, lo agarró por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, versículos 16 al 18, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ellas las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité desesperadamente, eso está añadiendo, Dios no está ahí, y que casi me empuja contra la pared, y fue una cosa difícil, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Entonces, esta situación me lleva a mí a hacerme varias preguntas. La primera pregunta que yo me hago, si yo fuera José, es: ¿dónde estaba Dios en todo esto? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite que el inocente reciba castigo? Porque José ahora va a ser mandado a la cárcel por esto. Y te voy a hacer una pregunta: ¿dónde está la bendición que nos dice el principio del capítulo? ¿Es que acaso yo puedo decir que en esto hay bendición? Que una mujer venga y te acuse a ti de algo que tú no has hecho, o que un hombre te acuse a ti de algo que no has hecho, y que para rematar, tú que estabas bien, que todo estaba funcionando, esclavo pero bien, y ahora te meten preso, porque eso es lo que hizo Potifar con José. Irónicamente no lo mató, porque normalmente la pena de muerte caía sobre personas que hacían eso, pero él no lo mató. Por eso es que muchos rabinos siguen diciendo que es muy probable que le haya sido eunuco, porque sabía lo que le estaba pasando. Entonces, lo que yo tengo que entender es que a veces nosotros estamos en situaciones donde las injusticias pasan, y tú dices: Dios mío, ¿dónde estás? Y a veces decimos: esto no es justo, yo no merezco esto. Hay momentos donde gente justa son tratados como criminales. Hay momentos donde tú no has hecho nada, pero te llueve sobre mojado y te cae de todo. Hay momentos donde tu inocencia es muy marcada, pero todo el mundo te echa la culpa. Y tú tienes que hacerte la pregunta: ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Nosotros nos hacemos esas preguntas porque nosotros no conocemos la historia completa que Dios está trabajando. A José le convenía esa acusación. Él no lo sabía. A José le convenía aprender justicia cuando podía ser quebrantada la justicia, porque más adelante le iba a tener que aplicar justicia sin quebrantar la justicia. ¿Y qué mejor manera de aprender justicia cuando a ti se te ha hecho justicia? Entonces, la forma en que Dios trabaja con nosotros y la forma en que a veces nosotros nos hacemos preguntas en lo que Dios hace
no está alineada con el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Escúchame muy bien. Te doy una recomendación. Pregúntale a Dios lo que tú quieras. Dios no te va a castigar por hacerle preguntas. Pero siempre cuando preguntas, comprende que tú no conoces la historia completa que Dios conoce. Siempre cuando preguntes, comprende de que Dios está haciendo algo y que tu historia todavía no ha concluido. Y que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla en ti, aunque tú no lo comprendas. Tienes que comprender esto. Porque si te pones a ver las injusticias que pasan en tu vida, tú no estás viendo el final de la historia que Dios está marcando en tu vida. Estás viendo el momento que tienes frente a ti. ¿Me estoy explicando, sí o no? Entonces todo eso pasa. Y lo interesante es que en Génesis 37-32 la túnica de José está en manos de sus hermanos. Y en Génesis 39 la túnica de José está en manos de una mujer. En Génesis 37 la túnica de José está siendo teñida de sangre para que lo manden como esclavo. En Génesis 39 la túnica de José está a punto de ser teñida de sangre para ser un preso. Es interesante porque es como que se repite el asunto con la ropa de José. Como que cada vez que esa ropa se la quitan es para hacerle daño. Y llegamos al versículo 19-20 y dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Irónicamente, la Biblia nos dice que en la cárcel Dios bendijo a José. Y que todo lo que hacía en la cárcel Dios lo bendijo. Y allí, y en la casa como esclavo, y en la cárcel, le enseñó administración, le enseñó liderato, le enseñó justicia. Entonces, acabo de narrarte dos historias: la historia de Judá y su tentación y su pecado, la historia de José, su tentación y su resistencia a pecar. Entonces me gustaría presentarte rápidamente tres elementos que considero que son esenciales para hacer una justa posición o para contrarrestar ambas historias y comprender por qué pasa esto en ambas historias. El enfoque de José para luchar contra la tentación. Porque tú tienes que escoger hoy en qué forma tú vas a escoger luchar con la tentación, como Judá o como José. La primera cosa que José comprendió es que él recordó quién era en Dios. José rechazó la tentación porque él recordó quién era en Dios. Y esto es muy importante. Óyeme muy bien. Si tú crees en Cristo Jesús como tu Salvador y tú le has dado tu vida a Jesús porque tú has comprendido la obra que Él ha hecho por ti y tú le has entregado tu vida en sus manos, yo quiero decirte algo. La sangre de Cristo es el sello que todo demonio y que toda cosa espiritual ve en ti, dejándote saber que tú perteneces a Dios. Ese pacto que Cristo hizo en esa cruz con esa sangre derramada, esa tumba vacía, te deja saber que nosotros somos hijos de un rey. Y tú no puedes vivir tu vida como si tú no fueras hijo o hija de un rey. Tú no puedes vivir tu vida como que las tentaciones son tu rey, como que el pecado es tu Dios. Tú tienes que tener la identidad de Cristo forjada en ti. Y cuando pases por tentaciones, yo no estoy diciendo que no vas a fallar, yo no estoy diciendo que vas a ser tentado, pero cuando pases por las tentaciones, tú tienes que acordarte quién te ha hecho Dios. Y tienes que acordarte del llamado de Dios. Y tienes que acordarte del propósito de Dios. Y tienes que acordarte de que Dios te ha apartado para Él. Tienes que acordarte de tu propósito, es sumamente importante. Por eso es cuando tú vas a Génesis 39 por lo menos, te dice, en el versículo 7 y 9 te dice: la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Y qué es lo que dice José en el versículo 9? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Otra palabra, yo pertenezco a Dios, yo sé quién yo soy. Yo no puedo hacerle esto a mi Dios. Pero cuando tú vas a Génesis 38, 15, 16 y Judá trata con la situación, el versículo 15 te dice: y la vio Judá. Versículo 16 dice: y se apartó de su camino hacia ella. Entonces vamos a comparar rápidamente las dos tentaciones. Mira el caso de José. A él lo vieron. En el caso de Judá, él la vio. Muy diferente. En el caso de José, ella hizo la propuesta. En el caso de Judá, él hizo la propuesta. Muy diferente.
En el caso de José, se apartó de ella. En el caso de Judá, salió de su camino para acercarse a ella. En el caso de José, acusado falsamente. En el caso de Judá, se dejó llevar por sus deseos. Entonces yo tengo que hacerte una pregunta a ti. Cuando tú estás siendo tentado, ¿quién eres tú? ¿Eres un Judá o eres un José? Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Eres tú el que corres esa tentación, que apartas de tu camino, sacas de tu dirección? Si tú vas a trasquilar las ovejas tuyas, ¿qué tienes que tú estás buscando prostituta? ¿Tú estás ocupado? ¿Ah? Si José está limpiando la casa, ¿qué tiene que acostarse con la mujer de su amo? Aunque es injusto todo lo que está pasando. Entonces yo tengo que comprender que todas estas cosas que se están moviendo y se están levantando aquí, me llevan entonces a que Judá no estaba claro en quién él era. José sí estaba claro en quién él era. José se recordaba de los sueños que Dios le había dado, lo más probable. Se recordaba del llamado que tenía en su vida. Aunque Judá tenía llamado, no estaba a tanto ni importándole su llamado. La segunda cosa que quiero decirte es, José recordó quién era ella. José pensó en los afectados si caía en la tentación. Mira, cada vez que tú eres tentado en un área, sea lo que sea, orgullo, dinero, mentir, chismosear, pelear, gritar, ser infiel, lo que te dé la gana, drogas, lo que te dé la gana, tú tienes que pensar en las personas que van a ser afectadas por tus acciones. Judá no pensaba ni se hizo la pregunta, porque usted siempre va a hablar de las prostitutas. Es una prostituta, una cualquiera. ¿Tú te has puesto a pensar por qué esa muchacha llegó a ser prostituta, si es que realmente era prostituta? Rara vez yo conocí a una mujer que me diga yo quiero ser prostituta desde chiquita, era mi sueño. ¿Me estoy explicando, sí o no? Sí las he encontrado, pero son una en 1,000,000, una en 30 millones. Cuando una mujer se prostituye, un hombre se prostituye, así será su vida. ¿Tú te has puesto a pensar que cuando tú participas en algo de eso, la vida de esa persona, tú estás siendo partícipe del daño de su vida? ¿Tú te has puesto a pensar de que si tú caes sexualmente y estás casado, te has puesto a pensar lo que tus hijos van a decir de ti? Lo que tu esposo va a decir de ti. ¿Te has puesto a pensar lo que tu comunidad va a sufrir junto contigo? ¿Te has puesto a pensar lo que el esposo de ella, si ella está casada, o la esposa de él, o los hijos de él? ¿Te has puesto a pensar cada vez que eres tentado a chismosear y tomarse esta taza santa de café hablando mal de tu pastor? Las consecuencias que eso tiene para tu pastor emocionalmente, que le revienta el corazoncito. No me creen, ¿verdad que no? Tienen razón. O sea, entiéndelo. Tus acciones hacen daño. Igual como las acciones de los demás te hacen daño a ti. Cada vez que tú juzgas sin saber, tú estás haciendo daño a la persona que estás juzgando. Cada vez que tú gritas o yo grito, tu grito deja huellas marcadas en las personas que estás gritándole. Entonces, las tentaciones, nosotros tenemos que saber que las tentaciones tienen un efecto no solamente en nosotros, sino en los demás. Cuando José vio a esa mujer, él dijo, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. No puedo tocarte. Óigame, eso no quiere decir no me gustaría. Porque no existe tentación que a ti no te atraiga. ¿Ok? Para hacer tentación tiene que atraerte. Entonces, no es que José a lo mejor haya dicho, no me gustas, estás fea. Y yo siempre aprendí algo hace muchos años atrás de un mentor mío que me dijo hace muchos años atrás, mira Moisés, lo difícil de una tentación no es resistir a la tentación. Es difícil, pero no es tan difícil como después que sales a la tentación y tu mente se regresa a la tentación. Y tu mente empieza a caminar en lo que pudo haber sido que no fue. Y eso es verdad, con los años yo me he dado cuenta que eso es verdad con personas y conmigo mismo. Entonces tú tienes que cuidar tu corazón. Porque sobre toda cosa guarda tu corazón porque de ahí emana la vida. Entonces, en el caso de este otro,
de este hombre, él se apartó de su camino. A él no le importó consecuencia de nada. A él no le importó que la memoria de su esposa muerta. A él no le importó si el hijo se enteraba. No le importó nada. No le importó nada. Él dijo, nada, me gusta, lo quiero y lo voy a disfrutar porque me lo merezco. Yo he escuchado a hombres infieles que me han dicho, yo me merezco a esa mujer. El problema es que esa mujer viene con un paquete que tú no quieres. ¿Okay? Y ese paquete no lo vas a poder llevar. Y la tercera cosa es, José recordó quién es Dios. Creo que esta es la más importante de todas, huyó la tentación. ¿Por qué? Porque José, cuando llega al versículo 9, dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi rey? Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ve. Todo lo que nosotros tocamos, Dios lo conoce. Todo lo que nosotros pensamos, Dios lo sabe. Acuérdate de que Dios todo lo conoce. Acuérdate que podemos escondernos y hacer cosas escondidas, pero en lo público Dios lo saca. Acuérdate que Dios ve las cosas que nadie sabe. Acuérdate que Dios es justo. Acuérdate que Dios es Dios de misericordia y que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos para bendecirnos. Acuérdate de eso. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo empecé en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El plan de Tamar funcionó. ¿Saben lo que pasó? Quedó embarazada, tuvo 2 niños, un hijo por cada hijo muerto. Entonces le llegó la noticia a Judá y le dijo, Judá, tu nuera se ha prostituido. Y Judá dijo, infeliz cochina prostituta, sáquenla y quémenla viva. Y cuando le iban a quemar viva, la Biblia dice que ella dijo, yo tengo el sello, tengo el bastón y tengo el cinto. Judá no dijo que sabe quién es el papá. Ok, yo voy para allá. Voy a ver quién es el desgraciado que hizo eso. Dime quién se acostó contigo, mujerzuela, antes que te queme viva. Aquí tienes tu sello. Aquí tienes tu bastón. Aquí tienes tu cinto. Y Judá dijo, esta mujer es más justa que yo. Eso es lo que hizo Judá. Es irónico cómo somos buenos para juzgar a los demás. Pero cuando se trata de nosotros, me equivoqué. Perdónenme. Escúchame muy bien. La hipocresía espiritual no bendice a nadie. Te destruye y hace de la tentación tu alimento diario. Hay que tener cuidado en la forma en que vivimos. Y no estoy diciendo que tú no vas a fallar ni yo me voy a fallar. Mira, somos de carne y hueso y somos personas caídas. Y Dios en su misericordia trata con nosotros. Yo quiero que tú entiendas algo. Tenemos la oportunidad de ver lo que pasó. ¿Sabes lo que pasó? En Mateo capítulo 1, versículo 3 me dice de que de esta línea, de esta mujer con Judá, salió un muchachito llamado Fares. Judá más nunca la tocó, más nunca tuvo sexo con ella. ¿Sabes lo que pasó? De Fares, el hijo de Tamar, con Judá, sale Jesús. Porque Dios no le importa que nuestros pecados y nuestras tentaciones no van a troncar el propósito de Dios en nuestras vidas. No va a troncar el propósito de Dios, el llamado de Dios, el plan de Dios, las cosas que Dios tiene. Dios volteó lo horrible, lo asqueroso, lo sucio, lo cochino, lo mentiroso, la tentación vil, el pecado. Lo convirtió en redención en la cruz del Calvario. Y unificó al cananeo en la sangre de Cristo Jesús. Y unificó a esa gente en la sangre de Cristo Jesús. Y dijo, eran antes enemigos, ahora son parte de mi familia. Tenemos que entender esto. Tenemos que caminar con Cristo. Tenemos que vivir en su presencia. Y cuando llegas a Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesucristo también es tentado. Y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y aquí viene su corazón humilde. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Por eso es que en Hebreos capítulo 4, versículo 15, te habla de la tentación de Jesús y te dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Óyeme, si usted está siendo tentado hoy, si usted está pasando por crisis espiritual, si estás débil, Jesús se compadece de ti, entiende tu debilidad y te da la fortaleza para no fallar. Y si fallas también te restaura, entiende lo que estoy diciéndote. Y te dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin falla, sin pecado, te dice la Biblia. Después te dice en Lucas 23, 22 al 23, Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues, hablando cuando iban a azotar a Jesús para matarlo, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Tú sabes lo que dijo Jesucristo después cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La tentación siempre va a estar en todo momento de tu vida. Martín Lutero dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Cristo en la cruz puede haber dicho, los maldigo y que sean destruidos. Pero la tentación de hablar mal contra su enemigo se convirtió en la bendición de perdón de pecados para nosotros. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Y quiero invitar a toda persona que está aquí, por favor. Si tú no conoces a Jesús hoy y tú quieres hacer la mejor decisión de tu vida, que es recibir a Jesucristo como tu Salvador, te quiero invitar a que lo recibas. Esto no es un asunto de magia, esto es un asunto de convicción. Tú comprendes que Jesucristo murió por ti en la cruz de Calvario, resucitó de la muerte, ascendió a la presencia del Padre y viene de nuevo. O no comprendes eso, pero comprendes que Él murió por ti y tú quieres que su amor te cubra. Yo te invito a que hagas esta simple oración conmigo, pública, porque ya tu corazón está convencido de esto, donde tú reconozcas a Jesús como tu Salvador y que a partir de hoy tú digas, yo vivo para ti. A lo mejor conoces a Jesús, pero estás más frío que caliente. Te has apartado de sus caminos. Yo quiero invitarte hoy a que tomes la decisión de rededicar tu vida a Jesús y de reconciliar tu vida con Él. Por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y si quieres esta oración conmigo, hazla conmigo donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, límpiame en la sangre derramada en la cruz del Calvario, séllame con la presencia de tu Espíritu Santo. Jesús, hoy te proclamo Salvador y mi Señor. Vivo para ti y soy tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy la honra y la gloria. Gracias por hacerme parte de tu familia. Amén y amén.